SER Podcast. Y la última nos lleva a la Moncloa. Acaba de terminar allí la reunión entre el Gobierno y la Generalitat. Bolaños y Vilagrá, ministro de Presidencia, consellera de Presidencia. Y básicamente lo que sale de esa reunión es un compromiso para que el presidente Sánchez y el presidente aragonés se reúnan a corto plazo. Ima Carretero, Palacio de la Moncloa, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ha habido pocas concreciones. Están de acuerdo en buscar un acuerdo sobre cómo dialogar en la mesa que ambos gobiernos pactaron al principio de la legislatura y que se ha reunido solo 2 veces, una con Quim Torra como presidente y otra con Pere Aragonés en septiembre pasado. Hemos hablado, creo que es importante, por eso hoy uno de los frutos de la reunión es precisamente ese, que no hemos compartido la necesidad de que se establezca un acuerdo marco. Debemos poder establecer un acuerdo marco del proceso que garantice unas nuevas condiciones si se quiere retomar esta negociación y estas relaciones entre los dos gobiernos. Han quedado en que los presidentes se vean en próximas fechas. Según Vilagrá, será antes de las vacaciones y a partir de ahí lecturas muy distintas, porque Bolaños habla de que se han recuperado las relaciones institucionales y políticas, pero la consejera niega que se hayan descongelado ni normalizado esas relaciones antes de que el gobierno ofrezca garantías sobre las causas a los independentistas, inversiones y el espionaje. Entramos a fondo en la crónica de este miércoles 22, ahora en unos minutos, pero antes el tiempo. Jordi Carbón. Buenas tardes. Los chubascos que ahora mismo descargan sobre todo al oeste de la península no acabarán de desaparecer del todo durante la noche, incluso de madrugada. Tendremos nuevos chubascos, de manera aislada alguna tormenta en Extremadura, la Comunidad de Madrid y sur de Castilla y León. Y mañana, en general, tiempo soleado. Durante la tarde, nuevos chubascos en el norte de la península. Alguna tormenta puede descargar con intensidad, pero tampoco serán muy persistentes. Las temperaturas parecidas a las de hoy, un poco de fresco a primeras horas de la mañana, ambiente agradable durante la tarde, menos en Canarias y el Mediterráneo, donde la sensación de bochorno se mantendrá durante todo el día. Y el fiasco de la no candidatura a Aragón y Cataluña para los Juegos de Invierno ha derivado esta tarde en una llamativa bronca pública entre Pau Gasol y el presidente de Aragón, Javier Lambán. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Pau Gasol, que es miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional, se ha referido al fracaso de la candidatura conjunta. Ha culpado de ese fracaso a la delegación aragonesa y ha dicho que Cataluña ha tenido un comportamiento ejemplar en la negociación. Les diferències i la campanya, diguem-ne, la candidatura s'ha intentat polititzar, sobretot des de la part d'Aragó. Catalunya ha tingut un comportament exemplar i del qual jo personalment em sento orgullós, però l'altra part no ha seguit a la mateixa línia. El presidente de Aragón ha contestado vía Twitter a Pau Gasol. Dice textualmente Javier Lambán: el catalán Pau Gasol me ha responsabilizado del fracaso de los Juegos. Con el respeto que me merece este deportista, debería informarse mejor y no dar por supuesto que el Comité Olímpico Español obedece a estrictos criterios deportivos. En este caso, ha sido un aliado del independentismo. Empieza ahora 25. Lo primero, aclarando que en España no hay cólera. No hay ni un caso. Hoy se ha publicado que había uno por primera vez en décadas en una chica de Madrid que había bebido agua no tratada en Castilla-La Mancha. Bueno, pues no era cólera. Era una gastroenteritis grave. No era cólera, a pesar de que la directora general de Salud Pública de Madrid había dicho esta mañana que sí. Este pasado viernes un caso de cólera diagnosticado en la Comunidad de Madrid, que se comunica no solamente al Ministerio de Sanidad, sino ahora dice el Ministerio de Sanidad que no era cólera, que era una gastroenteritis. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Quién ha metido la pata de esta manera con algo tan sensible? Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Pues la directora general Andradas fue como mínimo imprudente. Dio por hecho que era cólera cuando los análisis definitivos del Instituto de Salud Carlos III lo han descartado. Tendría que haber esperado al menos a conocer el resultado de estos estudios microbiológicos antes de hacer pública una información que, como dices, genera mucha alarma, sobre todo después de estos 2 años largos de pandemia. Y la noticia la comentó en una jornada sobre vigilancia epidemiológica y nos dicen que los expertos allí presentes ya se quedaron sorprendidos. La menor afectada tuvo en realidad una gastroenteritis muy fuerte al beber de un grifo con agua no potable procedente de un pozo en una finca recreativa con caballos donde ella estaba pasando el día. El agua estaba contaminada con el agente patógeno Vibrio cholerae, pero sin la toxina del cólera.
tuvo que ser hospitalizado unos días, ya recibió el alta, fue la única persona que bebió de ese grifo con agua no apta para el consumo y no hay más afectados, nos dicen desde la Junta de Castilla-La Mancha, que clausuró la finca tras la llamada de la Comunidad de Madrid alertando del caso diagnosticado en un hospital de Madrid, de donde es la chica. La finca Aymar, que es privada, todavía sigue cerrada. Por lo tanto, si les llega a WhatsApp, corten ustedes la cadena porque no hay cólera en España. Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes. El PSOE pide a Feijóo que asuma su responsabilidad por la operación montada bajo el gobierno de Rajoy para atacar a dirigentes independentistas, una operación de la que hoy El País ha publicado nuevos audios. La grabación de una reunión que mantuvo el ministro del Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, en 2012 con Villarejo. Era una reunión a tres, en la que también estaba el entonces jefe de la policía, Eugenio Pino. Y Pino y Villarejo formaban parte de ese grupúsculo policial al que el gobierno de Rajoy usó supuestamente para todo el trabajo sucio, empezando por la llamada Operación Cataluña, preparar una ofensiva judicial contra dirigentes independentistas para torpedear al separatismo. En aquella reunión, Villarejo y Pino le iban informando al ministro Fernández Díaz de dos denuncias que iban a presentar en la Audiencia Nacional contra Artur Mas, contra Jordi Pujol, y ahí el ministro empieza a opinar de cuándo era mejor presentarlas dependiendo de a qué juez le iba a tocar. Especulaban de con qué juez sí, a qué juez no. Hablaban incluso de que habían preavisado ya algunos jueces y fiscales. Con el tiempo se vio que la denuncia que tanto interesaba al ministro en aquella reunión, porque a él sobre todo le interesaba la que afectaba a Artur Mas, con el tiempo se vio que aquella denuncia contra Artur Mas estaba basada en nada. Nunca se consiguió demostrar nada, todo se archivó, pero con el tiempo se vio también que en el fondo eso daba igual. Lo que importaba era crear una supuesta investigación, filtrársela a medios de comunicación que supieran que lo iban a publicar y que eso erosionara a los independentistas catalanes. Quizá lo más grave de estos audios es la demostración de que Fernández Díaz sabía perfectamente que lo que estaba haciendo en aquella reunión con Villarejo no tenía medio pase. Dice varias veces Fernández Díaz, esta reunión no ha existido, ¿está claro? El ministro no sabe nada de esto. Esto lo decía el propio ministro. El ministro no sabe nada de esto, insistía Fernández Díaz. El ministro no sabe nada. Está claro, ¿verdad? Y digo eso porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Dice, sé que estoy hablando con servidores del Estado. El ministro no sabe nada de esto, ¿está claro? Lo negaré incluso bajo tortura, dice Fernández Díaz. La conversación no ha existido. No ha existido. Tenía que matarte, ¿no? Si vuelvo a hablar. Como en bajo tortura. Claro, oyendo esto, resulta vergonzoso escuchar ahora, con lo que sabemos, escuchar ahora la vez que Fernández Díaz dijo en el Congreso que él, siendo ministro, nunca se había reunido con Villarejo, cosa que ahora sabemos que es mentira. Así contestó Fernández Díaz a las preguntas del diputado del PNV, Miquel Legarda, sobre las anotaciones de Villarejo. Y también en notas y correos electrónicos de colaboradores policiales, durante su mandato, en esas notas se dice que se ha reconocido la existencia de una operación de desprestigio de políticos soberanistas. Mi pregunta es, ¿la conocía? Pero ¿La que toleraba? que se reconoce una operación de desprestigio de políticos soberanistas. Es que no lo entiendo, de verdad, pero que eso, ¿quién lo dice? Eso en concreto, esa frase en concreto la dice el señor Villarejo. Yo le voy a decir una cosa con toda claridad. En sede parlamentaria en una comisión de investigación. En los casi 5 años que he ejercido la responsabilidad de ministro de Interior, yo jamás he despachado nada con el señor Villarejo. No, mi pregunta es si lo conocía o... No, pero vamos a ver, es que... Cosa que hoy sabemos que es mentira. Con esos audios que publica El País de aquella reunión, por lo menos aquella, no sabemos si hubo más, pero de aquella hay grabaciones, lo graba el propio Villarejo. Más allá del cinismo de Fernández Díaz, el PSOE pide explicaciones al PP de hoy. Héctor Gómez es el portavoz parlamentario socialista. Que es el momento de asumir su responsabilidad en todas las prácticas mafiosas que llevaron a cabo con la trama parapolicial, utilizando la policía patriótica en Cataluña. Y queremos también que Núñez Feijóo asuma su responsabilidad. Es un dirigente de largo recorrido en el Partido Popular y formaba parte del Partido Popular y gobernaba ya en Galicia. Todo esto le coge al presidente Pedro Sánchez en Bruselas de cara al Consejo Europeo que empieza mañana y que debe decidir si se da a Ucrania el estatus de país candidato a entrar en la Unión Europea. La guerra sigue disparando los precios y para combatir la inflación el presidente ha hecho hoy este anuncio en la sesión de control al gobierno en el Congreso. Hace un año nosotros rebajamos el IVA de la luz del 21 al 10%. Y quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país. Y me gustaría, señorías de los distintos grupos parlamentarios,
que en lugar de quejarse, en lugar de criticar, apoyen este Real Decreto en beneficio de las familias, de las empresas y de la industria de nuestro país. No se les ha visto hoy precisamente entusiasmados a los socios del Gobierno, Unidas Podemos, Pablo Echenique. Pues es una medida del PSOE que no viene mal, pero ni de lejos pensamos que es suficiente. Nosotros pensamos que hay que tomar medidas mucho más valientes. Y el PP se atribuye la medida. Cuca Gamarra. Que es una medida adecuada, como no puede ser de otra manera cuando se trata de una medida que ha sido el Partido Popular y el presidente Feijóo quien le ha trasladado al presidente del Gobierno desde el primer momento. Más allá de quién es el padre de la medida, esta rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%, ¿cómo la ven las principales organizaciones de usuarios, la OCU, Facua? ¿Cómo la ven, Sira Valdés? Ambas coinciden en que esta medida tendrá efectos positivos sobre la factura de la luz, algo que consideran imprescindible, pero disienten al apuntar de dónde tendría que salir ese dinero. Desde la OCU aplauden esta medida y piden que se vaya incluso más allá, suprimiendo temporalmente los impuestos a los productos energéticos. Ileana Izberniceanu es su portavoz. Sabemos que los impuestos son necesarios, por supuestísimo, pero debido a que estamos tocando un fondo, creemos que el Gobierno debe pensar una suspensión temporal de esos impuestos relacionados con energía. Sin embargo, desde Facua, explica su secretario general, Rubén Sánchez, consideran que el alivio en la factura tendría que provenir del recorte a los beneficios de las compañías eléctricas y no de una merma de los ingresos públicos. Con eso se renuncia a tener dinero para poder invertir en mejoras en la sanidad o en la educación, por ejemplo, recortar beneficios al sector eléctrico. Ahí es donde se deberían centrar las políticas del Gobierno. Y es que defienden la última rebaja del IVA apenas se dejó sentir debido al alza de los precios de la luz, algo que dicen podría volver a repetirse. Y más allá de esta nueva rebaja del IVA a la electricidad, vamos a conociendo más detalles del decreto que irá el sábado a Consejo de Ministros y que incluirá, según nos cuentan, algún tipo de recargo fiscal para las empresas energéticas, una nueva figura que entrará en vigor el año que viene. También trabajan en el Gobierno en un descuento para rebajar el abono de transporte, pero de momento esto no está cerrado. Javier Ruiz. Buenas tardes. Lo único que está cerrado es la bajada del IVA, que va a abaratar la factura en 6 euros. Y además la creación de un nuevo gravamen. Un gravamen, ojo, no para las eléctricas, sino para las energéticas. Todas ellas por el exceso de ingresos que están teniendo. Será un nuevo tributo que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023 y que, según decía Nadia Calviño, el Ejecutivo sigue todavía estudiando. Si hay que hacer alguna modificación o hacer algún cambio. Para que entre en vigor cuanto antes. Todo esto será el paquete eléctrico. Hay un segundo bloque de medidas en materia de transporte. El Gobierno quiere abaratar el abono transportes un 50% durante 3 meses y además bonificar más el repostaje de los camioneros. Los transportistas, a través del cheque del gasóleo profesional, van a poder recibir hasta otros 20 céntimos adicionales. Toda esa segunda parte es la que todavía se está negociando. Se ha de cerrar entre jueves y viernes porque lleva a Consejo de Ministros el sábado. Aitana Mas será la sustituta de Mónica Oltra en el Gobierno valenciano. No ha habido sorpresas. Compromís ha elegido a Aitana Mas como nueva vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, portavoz del Gobierno y consellera de Políticas Inclusivas, que es todo lo que ostentaba Oltra. Es una política muy joven, tiene 31 años. Actualmente era la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts y es una persona de confianza de Oltra. No sabemos hasta qué punto es la intención de Oltra la de tratar de volver en caso de que la justicia la termine absolviendo, que es una de las opciones que se baraja, pero el hecho de que sea Aitana Mas quien ocupe los cargos, como digo, una persona de su máxima confianza, hace en principio factible esa posibilidad. Hoy además hemos escuchado por primera vez al presidente Ximo Puig pronunciarse sobre la dimisión de Mónica Oltra. Ella ayer la justificó diciendo que no quería ser una coartada para que el PSOE terminara echando a Compromís del Gobierno de coalición valenciano. Hoy Puig no ha entrado en eso. La vicepresidenta ha sido una pieza clave para el cambio político y la regeneración de las instituciones valencianas y para mejorar la vida de los ciudadanos. Por eso le agradezco su trabajo en estos años y la generosidad responsable que ha demostrado. No todos los políticos son iguales. Quiero mostrar también todo mi rechazo a los ataques, insultos y amenazas que ha padecido en los últimos días. Una sociedad democrática no admite esa falta de respeto. Y también condeno la instrumentalización de la justicia por parte de la extrema derecha.
Y todavía en Valencia hoy se ha confirmado que Ford elige la planta de Almusafes para fabricar dos nuevos vehículos eléctricos, dos nuevos modelos de vehículos eléctricos. Isabel Villar. La opción era hacerlos en esa planta o en una alemana y finalmente el contrato se lo lleva a la española, con lo que garantiza su continuidad. 6.000 personas trabajan ahí, pero los sindicatos asumen que habrá puestos de trabajo que se queden por el camino de aquí a 2025, cuando empiecen a fabricarse estos coches. Lo ha dicho José Luis Parra, que es el portavoz de UGT en el comité de empresa, lo ha dicho en Hora 14. Un vehículo eléctrico lleva muchísima menos mano de obra consigo y digamos que lo que sería el ensamblaje, por no enredarme en detalles técnicos, también es mucho más sencillo que un vehículo de combustión tradicional. Entonces eso tiene lógicamente un impacto directo en la mano de obra, en el número de trabajadores que lo pueden fabricar. Y ojo a los aeropuertos, ya les contamos ayer cómo están cobrando fuerza dos huelgas de tripulantes de cabina que han convocado de cara al verano los sindicatos de Ryanair e EasyJet, pero no es el único problema en el horizonte que tienen los aeropuertos. No, porque grandes compañías como British Airways, Lufthansa o la misma EasyJet vienen arrastrando falta de personal desde la pandemia, cuando despidieron a muchos de sus trabajadores y ahora no dan abasto. También faltan controladores en grandes aeropuertos como Heathrow en Londres. Y esto se traduce en la tormenta perfecta, vuelos cancelados. Carlos Sevilla. Sí, concretamente el aeropuerto de Heathrow ha pedido a las aerolíneas que cancelen el 10% de los vuelos y Ryanair ha suspendido operaciones en el de Gatwick, que va a imponer límites a las compañías aéreas en julio y agosto. En Alemania, Lufthansa quiere cancelar 900 vuelos en los aeropuertos de Múnich y Frankfurt el mes que viene, y en el de Ámsterdam, EasyJet ha reducido las operaciones previstas para el verano. Las cancelaciones se suman a las huelgas y todo esto afectará a las agencias de viaje españolas, según Jordi Martí, presidente de la patronal ACABE. Sobre todo en el caso de las agencias de viajes, la afectación es mayor porque no estamos hablando de un único servicio, sino una concatenación de servicios donde una huelga pues afecta al cumplimiento o la posibilidad de disfrutar el resto de servicios del viaje combinado. Aquí en España el riesgo de congestión es menor porque el esquema de los ERTE ha permitido tanto a los aeropuertos como a las aerolíneas mantener las plantillas. Hora 25. Aimar Bretos. La policía ha detenido hoy a otras dos personas supuestamente relacionadas con el crimen machista de Sevilla, con el crimen de la mujer cuyo cadáver se encontró anoche en el Guadalquivir. Estaba detenido ya la pareja de esa mujer, que ha confesado que la mató, y hoy han detenido a dos personas que supuestamente ayudaron al hombre a esconder el cadáver. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. Estas dos personas supuestamente han ayudado al asesino confeso a deshacerse del cuerpo de Virginia, escondiéndolo entre los juncos del río Guadalquivir a la altura de San Jerónimo. Están siendo investigados por encubrir el crimen. Ella tenía 51 años, desapareció a finales de abril. Su hermana tardó unos días en denunciarlo porque no conseguía localizarla. Él había sido condenado en 2020 por agredirla, pero había terminado de cumplir los 16 meses de alejamiento que le había impuesto el juzgado, y la víctima y el verdugo vivían juntos. Aquel juicio fue un acuerdo de conformidad, según el Tribunal Superior. La policía ha podido identificar el cadáver por las huellas dactilares. La metástasis se reproduce sobre todo al dormir. Es la conclusión de un estudio que ha publicado hoy la revista Nature, que igual les deja un poco fríos, pero que hasta ahora se pensaba que las células de la metástasis se iban expandiendo igual a cualquier hora del día, y un equipo de investigadores suizos, a partir de mujeres con cáncer de mama, ha descubierto que no, que este tipo de células se reproducen especialmente mientras dormimos. Javier Gregori. Después de analizar a 10 pacientes con cáncer de mama, este equipo de científicos suizos de la Universidad de Basilea han descubierto que las células malignas que salen de su tumor original y que circulan por el cuerpo a través de la sangre y que por lo tanto pueden formar la temida metástasis surgen sobre todo durante la fase de sueño de las personas afectadas. Y esto es muy importante porque puede acelerar la obtención de nuevos fármacos contra el cáncer que ataquen precisamente a las células malignas cuando dormimos, como explica uno de los investigadores que ha realizado este descubrimiento, el suizo Nicola Aceto. Metastasis is very important because this may lead us to new therapies in the future. El cáncer de mama es una de las formas más comunes de cáncer porque cada año se diagnostican en todo el mundo más de 2 millones nuevos de casos. Hora 25. Aimar Bretos. Unos 100 estudiantes de primero de bachillerato han participado estos días en unas jornadas en Madrid para poner en común las carencias que, según ellos, arrastra el sistema educativo. Y la inmensa mayoría destaca que los centros no les preparan lo suficiente para desenvolverse en la vida. Adela Molina ha estado con ellos. Sandra cree que la escuela no le está enseñando todo lo que necesita. Yo, por ejemplo, tengo 16 años y creo que me ocurre a mí como al resto de adolescentes de España
que no sé vivir realmente. Sé mucho que es un complemento directo, sé analizarlo en una frase o sé qué ocurrió en la Guerra de los 100 años, pero realmente no sé qué es la declaración de la renta, qué tengo que hacer o no sé, por ejemplo, primeros auxilios. Ella ha sido una de las participantes de este encuentro que ha juntado durante 5 días a un centenar de jóvenes de institutos de todo Madrid, desde el barrio de Salamanca, Orcasitas o Móstoles, y del que sale también esta petición. Si somos nosotros quienes recibimos la educación, queremos que se nos tenga en cuenta. Además, han reflexionado sobre los perjuicios y han planteado la creación de lo que han bautizado como GASA. Es un grupo de apoyo seguro para adolescentes, que cuenten todo lo que quieren para que se sientan seguros con ellos mismos y poder ayudarles a que tengan una mayor autoestima o simplemente para que se desahoguen. Hoy ha acabado el encuentro, pero no el trabajo para que estas iniciativas se pongan en marcha. El lunes, la red de escuelas ocurrentes las volverá a retomar. La mirada de Xavi Vidal Folk. Esto da asco. Es verdad que las irregularidades y las corruptelas de los Pujol fueron infinitas, pero ahora se demuestra que aún fueron peores las ilegalidades del gobierno de Mariano Rajoy, empeñado en perseguirlas, no con la idea de imponer limpieza, sino en interés propio y de su lucha ideológica contra el nacionalismo periférico. Las revelaciones del País sobre las cintas del comisario corrupto Villarejo acarrean conclusiones atroces. 1. El encargado de velar en primera instancia por la libertad de todos, o sea, el ministro del Interior del PP, se dedicaba a encontrar o fabricar pruebas contra el gran evasor fiscal y su familia, como si fuera necesario. 2. Para ello se conchavó con un policía corrupto el comisario apellidado Villarejo, amparándose en la excusa de la razón de Estado. 3. Además, intentaba camuflar y ocultar su responsabilidad como ministro. Negaré incluso bajo tortura que esta reunión haya existido. ¿Qué le decía Fernández Díaz al policía de la cloaca? 4. Para más Inri, lo que muchos no saben es que Fernández era el hombre del PP catalán que a los ojos de la convergencia pujolista se mostraba más predispuesto a entender y a pactar con los nacionalistas. Piel de cordero en cuerpo de lobo. Todo esto da asco, sí. Y claro, del PP responsable nadie da cuenta de nada. Todos callan. La tortura queda para todos nosotros. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.